Mi nombre es Catherine Valenzuela, soy odontóloga del Centro de Salud de la universidad y hoy día les voy a presentar un tema que se llama anafilaxia en odontología. Esperemos un poquito. Ahí sí. Bueno, el shock anafiláctico es una reacción alérgica severa e inesperada que tiene un comienzo rápido, incluso puede causar la muerte del paciente, por lo que su diagnóstico clínico y rápido es vital y es muy importante para poder pesquisar y encontrar el compromiso si es que hay de varios o de un sistema. Generalmente lo que más se compromete son la piel, respiratorio, el sistema gastrointestinal y finalmente el cardiovascular. Aunque el término legalmente fue introducido más o menos en el año 1900, se refiere a un choque anafiláctico como una reacción alérgica catastrófica debido a que compromete la vida del paciente, que tras una exposición con un alérgeno desencadena distintos niveles de gravedad que van desde leve a severo, por lo que requiere un diagnóstico clínico muy precoz basado en el reconocimiento del cuadro clínico y saber más o menos a lo que estuvo expuesto el paciente para saber qué es lo que le produjo el shock. En los últimos años se ha visto un aumento significativo de la incidencia de estas emergencias médicas en los consultorios o en los CEFAM en el área odontológica, lo que ha obligado a nosotros como odontólogos a profundizar un poquito en el tema y tener mayores conocimientos respecto a estos problemas y así estar debidamente preparados para reaccionar en una forma adecuada y obviamente acertada si se presenta este cuadro. Es importante saber que generalmente estos no son muy pesquisados y cuando nosotros tenemos una anafilaxia en odontología va a ser siempre alérgica y mediada por inmunoglobulina E. Más adelante les voy a explicar por qué. Generalmente esto se da en uno cada 10.000 o 25.000 pacientes y corre más riesgo en los pacientes de género femenino y tiene una mortalidad de 3 al 8%. Bueno, ¿qué pasa? Se produce una hipersensibilidad tipo 1. Su aparición se ha incrementado en los últimos años, como mencioné, por lo que el profesional, el odontólogo debe saber que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, la cual va a estar mediada por la inmunoglobulina E. Ya esto se produce cuando hay un primer contacto con el paciente con el alérgeno, el cual se va a unir a los receptores específicos de las células. ¿Ya? Y generalmente son las células cebadas y los basófilos, y en el momento de producirse un segundo contacto con el mismo antígeno, este se va a unir a la inmunoglobulina E. Ya unida a dichas células, lo que va a producir la liberación de mediadores como histamina, triptasa, que son causantes de las sintomatologías del shock anafiláctico. ¿Qué pasa acá? Bueno, la reacción inmunitaria son fenómenos complejos donde participan muchas sustancias y células con el fin de ser un mecanismo de defensa del organismo en sí. Estas reacciones pueden fagocitar, destruir e inactivar la amenaza, sin embargo hay anormalidades en el sistema inmune y en su desarrollo que pueden dar lugar a reacciones de hipersensibilidad, ya alergia, atopía, asma y llegar obviamente finalmente a la anafilaxia. Es importante saber que hay una fase de desensibilización donde nuestras células están expuestas y producen la sensibilidad y obviamente el contacto y la reacción alérgica. Cualquier riesgo se debe pesquisar al momento de llenar la historia clínica, en donde debemos identificar los pacientes con riesgo de alergia. Y en caso de que haya, solicitar obviamente una debida interconsulta. También no es recomendable realizar pruebas de sensibilidad para saber si el paciente es alérgico o no, porque puede haber dosis mínimas de algún tipo, de algún componente o producto y puede desencadenar una reacción alérgica grave, ¿ya? Y en el caso de pacientes con alergia al látex, obviamente se sustituyen los guantes por otros que no contengan látex. Ejemplos de reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E que a nosotros nos interesan como odontólogos son los medicamentos, que pueden ser los antibióticos, ya el látex obviamente, y componentes sanguíneos y los alimentos que está ahora tan en boca, donde los pacientes han presentado gran cantidad de alergias. Ya es importante también saber que cuando estamos expuestos, los signos y los síntomas del choque anafiláctico pueden aparecer de manera inmediata y tras la administración de antígenos. Ya esto, dentro de las principales manifestaciones clínicas, tenemos en la piel, donde se va a producir un prurito, edema, urticaria. También vamos a observar una marcada hipotensión, o sea, va a bajar la presión del paciente y va a haber una dificultad respiratoria. El paciente va a empezar a respirar entrecortado, va a haber una disnea. En algunos casos se puede presentar manifestaciones gastrointestinales como dolor abdominal, vómito y diarrea. ¿Ya?
es importante también saber que esto se puede dar de forma tardía, o sea, generalmente terminando la atención odontológica y no estamos libres de esto, por lo que hay que tener cuidado porque puede haber una fase tardía que puede producirse de 8 a 12 horas posteriores al contacto con el producto que produjo el shock o la alergia. Bueno, el cuadro clínico de las reacciones alérgicas se divide en varios grados. El grado 1, lo que va a pasar con el paciente, va a haber eritema, como sale en la imagen, urticaria y angioedema, o sea, va a haber un edema en la piel, se va a ver enrojecida y esto ocurre generalmente, es lo que primero pasa en los primeros 10 a 15 minutos de posterior al contacto con el alérgeno. Ya después, ¿qué va a pasar? Ya el grado 2 es la más grave, donde ya va a haber un daño multivisceral moderado, una hiperactividad bronquial, o sea, va a haber tos, dificultad respiratoria y también pueden haber signos cutáneos. ¿Y qué va a pasar? Lo podemos ver porque el paciente se va a hipotensar, va a bajar su presión, va a empezar con taquicardia y también con broncoespasmo. Ya va a empezar con tos, con dificultad respiratoria, como había mencionado. Bueno, el grado 3 ya es un daño multivisceral grave, es un riesgo vital y ya los signos cutáneos pueden estar ausentes. O sea, nosotros no podemos ver al paciente normal sentado en el sillón, sin eritema, sin urticaria, sin angioedema, sin ningún signo que nos muestre, pero el paciente obviamente va a estar con una taquicardia o también puede haber una bradicardia, o sea, va a bajar también los latidos y también arritmia, o sea, ya va a empezar con un colapso sistémico. Posterior a ese, el grado 4, ya un colapso circulatorio donde el paciente va a caer en un paro cardiorrespiratorio y finalmente se produce el grado 5, que es la más terrible, donde el paciente muere. Ya por eso es sumamente importante pesquisarlo. Generalmente en estadística no hay muchos registros de esto porque no se pesquisa a tiempo, tampoco no se reporta, entonces es muy difícil, sobre todo en Chile, tener un control de cuántos casos hay. Ya hay centros alérgenos donde manejan bien el tema y en Chile estamos bien atrasados con el tema de los exámenes, del control de alergia a los pacientes, pero hoy en día muchos niños nacen con alergia alimentaria y de ahí se van desencadenando cada vez otros tipos de alergia. Ya el cuadro clínico en la piel, ¿qué pasa? Hay un rash cutáneo, como mencioné, urticaria, el paciente le pica la piel, ya empieza a rascarse. En la vía aérea hay una disminución brusca del compliance pulmonar. ¿Qué significa eso? De la expansión pulmonar, por eso les cuesta respirar y comienza el edema de la glotis, los labios, los párpados. Es muy parecida a la reacción obviamente cuando uno come algo que es alérgico y pasa lo mismo. A nivel cardiovascular va a haber taquicardia, arritmia, hipotensión severa y un shock distributivo, que es lo que no queremos. ¿Ya? Y es importante saber que la ausencia de eritema, o sea, de que el paciente tenga la piel enrojecida y de rash, no descarta el diagnóstico de que pueda haber un colapso vascular intenso y precoz. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Qué hacemos para poder diagnosticarlo? Cuando nosotros sospechamos, estamos atendiendo al paciente y sospechamos de que hay un shock anafiláctico, obviamente tenemos que confirmar la naturaleza de la reacción y tratar de identificar el agente responsable, aunque es muy difícil, y obviamente educar a los pacientes sobre futuros procedimientos anestésicos. Por eso los pacientes que tienen alergia alimentaria es súper importante tenerlo ahí en observación porque pueden hacer un shock anafiláctico. Si esto ocurre en el box dental y yo no hay recursos hospitalarios, no hay monitorización, no hay alguien que le pueda colocar una vía endovenosa, tengo que evaluar si puedo administrar adrenalina o epinefrina. En caso, en los consultorios o en un centro simple, de resolución simple, no hay estos elementos, entonces lo que tengo que hacer es inmediatamente referirlo a un hospital, porque esto es una emergencia médica y obviamente la vida del paciente corre riesgo. En Chile solo hay algunas instituciones que cuentan con el estudio inmediato primario de las alergias, mientras el secundario no hay mucha posibilidad de realizarlo en el sistema público. Entonces estos pacientes que son bien alérgicos también están parados en el aspecto de su tratamiento médico y de su control. Ya cuando se realiza un estudio primario, lo que tenemos que derivar a los pacientes es hacer controles y exámenes de alergias, test cutáneo y todo, y determinar, obviamente, para poder determinar qué tipo de alergia tienen y más o menos a qué nivel está. Generalmente nosotros lo que buscamos es a qué tipo de elementos son alérgicos los pacientes y hay muchos exámenes que se pueden realizar, como por ejemplo los voy a nombrar a grandes rasgos: niveles de histamina sérica, donde se detecta solo hasta después de una hora iniciada la reacción, o sea, es súper rápido. Ya si después de eso se hace el examen, en verdad va a salir negativo y nunca vamos a saber a qué fue alérgico el paciente o en qué estuvo contacto, por eso en la actualidad no es muy utilizada.
Otro examen son los niveles de triptasa sérica, ya, y estos se encuentran 30 minutos después de las primeras manifestaciones clínicas y más o menos duran en el cuerpo 90 minutos, entonces también es rápido. Ya pueden detectarse niveles elevados hasta 6 horas después de la reacción, ya está un poquito más utilizada. Y por último se puede realizar la búsqueda de inmunoglobulina E específica y esto debe terminarse en un momento de la reacción. Hay centros que lo realizan para determinar la alergia a la clorexidina y al látex, que son como los elementos que más utilizamos nosotros en el box. Ya hay muchos pacientes que dan positivo a la clorexidina. Como estudio secundario, este ya compromete pruebas cutáneas, test de escarificación, de intradermorreacción y buscar también inmunoglobulina E específica. Ya, entonces aquí se pueden realizar las pruebas cutáneas, que son como las más conocidas, y es un pilar diagnóstico para una reacción mediada por inmunoglobulina E, la que no importa una alergia al látex, a la clorexidina, a un antibiótico, y puede realizarse entre 4 a 6 semanas después de la reacción. Ya también hay otro examen, es que el test de provocación, donde consiste en administrar pequeñas cantidades de antígeno por la misma vía que se supone que ocurrió la reacción, ya, y tratar de ver a qué es alérgico. Por ejemplo, esto está restringido, el test de provocación es para los alérgicos, para los anestésicos locales, para las penicilinas y para el látex, pero lamentablemente no se realiza en Chile, entonces es muy difícil pesquisarlo. El tratamiento de esto, bueno, el tratamiento tiene que ser muy rápido. Los objetivos del tratamiento son interrumpir obviamente el contacto con el alérgeno y detener la atención obviamente, modular los efectos de la liberación de los mediadores e inhibir la producción de nuevos mediadores. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupar adrenalina o epinefrina. Es muy difícil encontrarla, es muy cara los lápices de epinefrina, por ende deberíamos nosotros como odontólogos saber diluir las ampollas de epinefrina en suero para poder administrarla a los pacientes. Porque ¿qué hace cuando uno administra la adrenalina? Revierte la vasodilatación y el edema que se le está produciendo al paciente, sobre todo de las vías aéreas, entonces el paciente puede respirar. Aumenta el gasto cardíaco ya y disminuye la resistencia venosa hepática, o sea, aumenta el retorno venoso, que es lo que nosotros queremos para que el paciente no entre en un shock distributivo. ¿Ya? También es importante que una vez que se ha hecho el diagnóstico, obviamente suspender la administración y pedir ayuda ya al equipo odontológico, médico, donde estemos, y colocar a disposición en posición Trendelenburg, que es con los pies levantados, e iniciar una motorización invasiva. Suspender el procedimiento obviamente y administrar precozmente la adrenalina. Si tenemos opción administrar oxígeno, ideal. Si no, y también de reanimación, ideal. Si no, hay que derivar inmediatamente a un centro hospitalario o asistencial que lo posea para poder realizar un buen control del paciente. Ya en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un shock anafiláctico, ¿cómo se administra la adrenalina? Esta se debe titular según la gravedad de los síntomas y se diluye en concentraciones máximas de 0,1 miligramos. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, yo tengo una ampolla de epinefrina de 2 miligramos, la tengo que diluir en 20 cc de suero fisiológico y así va a quedar cada cc con 100 microgramos, que es lo que nosotros debemos administrar, porque 100 microgramos aquí equivale a 0,1 miligramos. Entonces se le coloca un cc para poder tener 0,1 miligramos. Entonces en reacción de grado 1 generalmente nosotros debemos monitorear al paciente, vigilarlo y estar pendiente. Cuando ya el paciente pasa a tener signos cutáneos, una hipotensión, empieza con mayor edema, debemos administrarle bolos, o sea cc de 100 a 200 microgramos, ya ideal endovenoso. Pero si no podemos colocar una vía porque no lo sabemos o porque no tenemos una enfermera cerca, generalmente se recomienda colocar de 0,1 a 0,3 miligramos, que eso equivale a 1 a 3 cc de la jeringa que tengamos diluida intramuscular. Se lo inyectamos al paciente inmediatamente y hay que supervisar. Si cada 1 o 2 minutos sigue igual, se vuelve a administrar y así hasta poder derivarlo a un centro asistencial. También existe, para poder facilitarnos la vida y no diluir la epinefrina ni nada, y obviamente no equivocarnos por la desesperación, existe el EpiPen, ya, pero es demasiado caro. Por lo menos aquí en Chile llegó el 2017 y al principio costaba 50.000 pesos, pero ahora está alrededor de los 120.000 pesos. Entonces es muy caro, casi nadie lo tiene, y eso viene ya la administración de epinefrina lista, o sea, uno no tiene que hacer nada, llegar a inyectarlo intramuscular al paciente para que no pase nada.
¿Ya? Entonces, ¿qué también podemos hacer si no tenemos epinefrina? ¿Con qué nos podemos ayudar en caso de que llamemos a una ambulancia y no viene o se demora demasiado? Podemos administrar corticoides, pero hay baja evidencia de que esto ayude, aunque retarda un poquito los signos y los síntomas. Ya también se pueden administrar antihistamínicos que alivian un poquito los síntomas cutáneos, pero tiene un bajo impacto. Ya también podemos colocar broncodilatadores, ya para poder ayudar al paciente a respirar mejor. Pero en realidad lo más aquí indicado son obviamente colocar epinefrina. Entonces, si no hay respuesta a la adrenalina, podemos colocar otro tipo de componentes, pero generalmente si no lo manejamos es mejor no interferir en el tema porque si no podemos provocarle un daño mayor a los pacientes. Entonces, como conclusión, ¿qué puedo decir al respecto? Que existe una importante necesidad de contar con una política activa para identificar los pacientes de riesgo y de proveer todo el soporte que los especialistas requieran para el abordaje de esta complicación. Hay producción y distribución de materiales educativos para que nosotros podamos informarle al paciente sobre los riesgos, las amenazas y también tenerlos informados que si ellos tienen alergia, mencionarla, hacer una buena anamnesis, ya no porque el paciente sea alérgico, no sé, a algún alimento, no colocarlo en la ficha, tiene que colocarse porque la ficha es un documento legal. Cada reacción anafiláctica debe reportarse a la autoridad de farmacovigilancia en Chile, pero no se hace, ya, entonces por eso no se puede tener un cálculo de cuántos pacientes sufren de este shock, ya, y la mortalidad y la morbilidad secundaria a las reacciones de anafilaxia en anestesia pueden ser evitables si obviamente lo diagnosticamos y iniciamos el tratamiento rápido en estos tipos de pacientes. Aquí les dejo donde saqué toda la información. Pueden con el celular tomarle una fotito y van a llegar a la carpeta con todo el archivo y todo para que si quieren se pueden informar más del tema.